Muy bien, gracias por participar en otra tenida acá de la hora por Moreno. Hoy no lo tenemos a Chaliú, tenemos un viaje del compañero, pero lo tenemos a José, lo tenemos a David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, 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 gracias. Muy bien. En la lucha. Bueno, nada está aconteciendo en la economía que no hayamos hablado. Hay una situación muy complicada en términos fiscales, hay una situación muy complicada en términos de sector externo, y los dos temas son coincidentes en su resolución. Es muy difícil que se pueda solucionar uno sin solucionar el otro, y naturalmente los candidatos saben este tema, y me da la sensación que se está obviando profundizar en el tema. Nosotros con nuestro equipo, por eso hacíamos hincapié en el tema de la reactivación y en el tema de las retenciones. Sí, dos palabras que están abolidas, ¿no? Claro. El tema de las retenciones te permitía aumentar los ingresos y destinarlos al pago de la deuda, y la reactivación te permitía también aumentar los ingresos por la propia dinámica y resolver el déficit fiscal, que lo tenés que resolver. Y naturalmente el tipo de cambio competitivo, pero eso acompañado de una correcta administración del comercio exterior, te permitiría solucionar el tema externo. La realidad es que son instrumentos que no están haciendo parte del debate. Hay otros comentarios, al menos de nuestro candidato, que tiene que ver, que es donde él, bueno, de alguna manera trata de encontrar el lado positivo de este gobierno, diciendo que las estadísticas están mejor. Yo le aconsejaría a Alberto Fernández que sobre eso tenga algo de cuidado. Se lo digo con todo el respeto que me merece y el respaldo que me da haber trabajado intensamente en el gobierno de la década ganada, porque, como ya lo dijimos otras veces, de acá a unos años, cuando los hijos de tus hijos estén preguntándote a vos o a vos, porque bueno, son jóvenes, ya tienen hijos y seguramente van a tener nietos, y van a llegar a la secundaria y te van a preguntar, y van a llegar a la universidad, y vos, ustedes le digan, no, yo participé con uno ahí que era el Guillermo Moreno, que estuvo, che, pero vos no me dijiste que ese Guillermo Moreno había sido razonablemente bueno. Mirá lo que dicen las estadísticas. Claro, si Alberto sigue diciendo que estas estadísticas son las correctas en contraposición a las nuestras, claro, y no explica metodológicamente lo que ha acontecido, tenemos un problema muy serio, porque las estadísticas del gobierno de Isabel, y te lo digo nuevamente, Alberto, las estadísticas económicas del gobierno de Isabel van a terminar siendo mejores que las de Cristina. Por ejemplo, desocupación, pobreza, por ejemplo, pobreza. Alberto, para que te quede claro y lo vuelvo a decir, cuando este gobierno, después de haber hecho el blackout estadístico 60, 90 días, viste que llegaron y dijeron, no, hay que normalidad, entonces por 90 días no damos estadística. Bueno, muy bien. La instrucción que recibieron, formal, informal, escrita, oral, lo que fuera, la instrucción que recibió el equipo que empezó a medir la pobreza, era que el resultado que diera el INDEC se asimilara, se acercara al resultado que en ese momento daba el Instituto de la UCA. El famoso 30%, 28, 30, va, que está por ahí. Si el INDEC, el primer resultado de pobreza que daba, era ese,
Bueno, ven que teníamos razón. Muy bien. Y lo voy a volver a... Y te lo cuento para vos, Alberto, y de paso a todos los compañeros. En la Argentina no se medía la pobreza hasta el gobierno de Alfonsín. En general estas cosas no se saben, tiempo que saber, tema de especialistas. Se medían las necesidades básicas insatisfechas. Por eso hay muchas publicaciones, hablando de las necesidades básicas insatisfechas, que era una medición muy particular, que se aproximaba a la población que tenía dificultades, pero no era una medición de pobreza. Perfecto. Alfonsín correctamente toma la decisión de medir la pobreza. Y dice, bueno, muchachos, a ver, vamos a medir la pobreza. Se arma un equipo en el INDEC, y lo primero que hay que resolver es quién es pobre y quién no. Claro, porque si no, la primera definición que hay que tomar. Entonces yo, para esto no, miren muchachos, es una decisión difícil. Por eso siempre ponemos los ejemplos. Mire, medir la pobreza no es como el sachet de leche de la marca Premium, Serenísimo, Sanco. Ese es homogéneo en todo el país. Si es que lo encontrás, todo el país es el mismo. Ese sachet de la Serenísima, el rojo, y vos decís, bueno, entonces leche entera. Ese es igual en San Luis que en San Vicente. ¿Está bien? Ahora, si yo te digo a vos, medime el precio de un zapato, de un par de zapatos, en la esquina, en la zapatería más cerca de tu casa, cuando vos vas a la zapatería, se te arma un lío bárbaro, porque vas a tener por lo menos 100 modelos. Entonces me llamás y me decís, che, tengo 100 modelos, ¿cuál mido? Entonces yo te empiezo a describir el modelo. Y vos me decís, no, mire, ese modelo en esta zapatería no está. Está uno parecido. Porque, ¿qué es un par de zapatos? Bueno, un par de zapatos, más o menos, por la función que cumple, sabemos lo que es. Ahora, cuando describimos físicamente un par de zapatos, nos damos cuenta que describimos miles de estilos, ¿está bien? Que si abotonado, que si mocasín, que si alto, que si bajo, que si suela de goma, que si suelo de acá, que cosido a mano, que... Entonces se te arma un lío que vos decís, mire, no es como el sachet de leche. Bueno, ¿qué es un pobre? Entonces, cuando vos juntás el equipo técnico para decidir, bueno, muy bien, para nosotros la pobreza es esto. Ahora hagamos los indicadores para medir. Primero te tenés que poner de acuerdo en qué es, y después salir a medir, para encontrar la cantidad de población que reúne el requisito que vos dijiste que es pobre. Y armar los tableros de control con las variables que vas a controlar. Eso, claro, tenés que armar los indicadores, precisamente para que cuando va el relevado dice, a ver, usted hace esto, no, usted es pobre. Entonces te anota, usted no. Son los indicadores que tenés que tener. Bueno, muy bien, se resolvió que eran 2000 y pico de calorías día para la alimentación, 2000 y pico, cercano de 2000, y cierto consumo más. Si no sos indigente y si no sos pobre, eso lo hizo el gobierno de Alfonsín. Tardaron tanto en hacerlo, porque es lógico que tardaron tanto en hacerlo, que lo que aconteció es que cuando tenían el producto terminado, lo que no estaba era Alfonsín. Estaba mal Alfonsín. Bueno, muy bien, pero el producto quedó y está bien. En algún momento vino Menem, estabilizaron el país, plan de convertibilidad mediante, dice, vamos a medir la pobreza. Liach, que era el segundo de Cavallo, agarra ese estudio que se había hecho en el INDEC y dice, ahora lo vamos a implementar. Y hacen una medición de pobreza. Y a partir de ahí se empieza a medir la pobreza. Claro, los sucesivos gobiernos, incluido el nuestro, nunca analizó si lo que el equipo de Alfonsín había hecho mal, bien o mal las cosas. ¿Por qué? Porque no tiene importancia. Porque si vos llegás a la conclusión de que habían definido mal el pobre argentino, entre comillas, ¿está bien? Sí. ¿De qué te servía que vos lo definas de otra manera si después no vas a poder comparar? ¿Se entiende? Sí, entonces, sí, vos lo que decís, bueno, mire, yo no voy a revisar si lo que hicieron los radicales o este equipo estaba bien o mal. Esta pobreza, que el estudio lo hizo Alfonsín, la primera pobreza la midió Menem con Liach. Bueno, seguimos con esa metodología y al que hace la política le sirve para saber si va para arriba o para abajo. Para abajo, claro. Entonces,
si vos le hiciste mal en aquel momento, bueno, el error se mantiene, pero podés comparar, ¿se entiende? Sí, sí. Es fácil de entender. Muy bien. Lo que hizo este gobierno de Macri es cambiar la manera de medir la pobreza. Entonces puso una exigencia, porque de última vos, si ponés una exigencia tal, el 80% de la población te puede parecer pobre, porque le decís, no, mire, el que no... Sí, y estás en Haití. Bueno, entonces, ellos pusieron una exigencia tal para medir la pobreza, para que les caiga en el 30%. No está ni mal ni bien, porque ellos lo explicaron. En todo caso, cuando vos vas a la opinión pública y no decís con precisión esto, vos pensás que la pobreza que medía Menem es la misma que medió a la Alianza, que medimos nosotros, Duhalde, Kirchner, es la misma de Macri. Porque vos, como los zapatos, tenés el concepto en la cabeza de pobre. Vos decís, bueno, más o menos un pobre es esto. ¿Está bien? Entonces yo voy a tu casa y le decía a tu nene, tráeme los zapatos, y te trae los zapatos, no es que te anda preguntando. Entonces vos tenés más o menos en tu cabeza lo que es un pobre, pero por ahí los tres tenemos una definición distinta de pobre. Claro, claro. Otra cosa es medir, pero bueno, entonces vos pensás que lo que está midiendo Macri ahora de pobreza es lo mismo que medíamos nosotros o Alfonsín. Si bien Alfonsín no lo implementó, es el que hizo el trabajo. Y la realidad es que no, lo pusieron más exigente, lo cual no me parece ni bien ni mal. Simplemente yo aclaro que es otra exigencia la que se puso. Subieron la vara y entonces aumentaron la pobreza. Muy bien, fue una decisión política que ellos tomaron, metodología, la explicaron, ¿no? Cuando vos entrás en la metodología de medición de la pobreza, el INDEC esto te lo dice con precisión, no es que ocultaron. Yo no puedo decir el INDEC, y digo, aclaro esto, para decir, mire, son dos metodologías distintas, una vara está acá y la otra vara, la de Macri, está más alta. Perfecto. El problema lo tengo cuando ahora tenemos que encontrar el nuevo equilibrio macroeconómico y las definiciones del candidato Alberto, que lo tendríamos que haber discutido en las PASO, ya que no lo discutimos en las PASO. ¿Por qué? Porque él dice, mire, cuando yo me fui del gobierno, dice él, en el 2007, la pobreza era 22,3, lo cual es cierto, esa pobreza era 22,3, ya medido por el nuevo equipo del INDEC. El último equipo que ellos dicen que era un equipo de academia, ¿verdad?, midió 26,9 en el 2006. Ese equipo después se cambia y es el equipo que vuelve con Macri. ¿Cómo? ¿Está bien? La señora Cintia Pong, nombre y apellido. ¿Está bien? Muy bien, ya se fue también. Cuando Alberto se va del gobierno, que renuncia, es 22,3. Ahora él dice, cuando Cristina se va, es 26. La primera pregunta es, Alberto, vos estás diciendo que Cristina subió la pobreza con la asignación universal por hijo puesta después que teníamos el 22,3, después se puso, después del 2007, con la economía creciendo, con las tarifas congeladas, con los nuevos jubilados, claro, con la economía creciendo, con la tasa de desocupación a la baja que nadie cuestiona. O sea, nadie cuestiona, no dice, no, mire, la desocupación del gobierno de Cristina. Bueno, muy bien, es raro. Si vos decís eso, te equivocás. Pero si a su vez vos tenés en la cabeza la nueva canasta, y vos decís, no, momentito, cuando yo me fui, 22,3 es con la vieja canasta, yo creo que dejaron 26 con la nueva canasta. Bueno, lo tenés que explicar, porque en realidad la canasta la cambia Macri, no cuando se va Cristina. Pero puede ser, vos podés ir para atrás y decir, entonces tenés que explicar, no, bueno, con nuestra canasta, con la que se medía cuando yo me fui, era 22,3. Con la canasta de Macri es 26. Bueno, muy bien. Siguiente situación. Si nosotros teníamos un problema en nuestro gobierno de sector externo, con nuestra medición, con 5, 6, 8% de pobres, 5 en el 2013, después se devaluó, 2014, eso aumenta la pobreza. Ponelo cuando nos fuimos del gobierno, 8, 9, Kicillof dejó de medir, tema de él,
Pero entre el 8 y el 10 estamos, yo creo que más cerca del 8, pero bueno, poner entre el 8 y el 10 estábamos. Y teníamos un problema de sector externo. Y ahora con la nueva canasta, que tenés un 30% de pobres, con la nueva canasta, seguís teniendo un problema de sector externo. Mis números dirían, con la vieja canasta, con la canasta que hizo Alfonsín, hoy estaríamos en el 20%, 21% de pobreza. Duplicaron la pobreza y un poco más. Con la de ellos, ya debes estar, en la medición le va a dar 32, 33, está bien. Pero seguimos teniendo problemas del sector externo. Claro. Si ellos quieren hacer un ajuste neoliberal, cuando digo ellos, digo las dos visiones económicas que están en boga hoy, porque del otro lado no se está hablando de una cosa distinta. No, Álvarez Ají, que ellos quieren hacer. Yo le digo, mire, ahora sí con el ajuste neoliberal, ahora sería la primera vez, a partir de que asuma el nuevo gobierno, en muchos años que viene un ajuste neoliberal. El de Macri no hubo ajuste, el Estado tomó más empleados, el único que ajustó fue el sector privado. Sí, ¿no? O sea que no, el ajuste neoliberal es por el lado en general sector público. O sea que ahora sí viene un ajuste. El ajuste neoliberal que te viene vía jubilaciones, empleo sector público, subsidio, bla, 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 baja de gasto del sector público, te va a llevar la pobreza con la vieja canasta al 35%. Con la nueva canasta te la va a llevar al 50%. Te la va a llevar al 45-50 como nada, con esta medición. Entonces, lo que tiene que tener claro es, si vamos a seguir con la nueva medición de la pobreza, o volvemos a la vieja, porque decirle a la sociedad argentina que el ajuste va a necesitar, para que sea exitoso con la nueva canasta, llegar a un 50% de pobres, estaríamos con más pobres que en Brasil, y eso vulnera el sentido común. Claro, eso, salís a la calle y te das cuenta. Porque no. Brasil es 60-40 de toda la vida, ¿eh? 40% de pobres, 60 arriba del barco, y con eso va. Por eso vos vas a Brasil y la pobreza, viste que no es algo, incluso a los progresistas brasileños la inflación, la pobreza no los lastima, ellos dicen es un dato. A nosotros acá pasó Perón y Eva, pasó la pobreza, muy bien, están nuestras religiones, la pobreza lastima. Ahora, si vos le vas a decir que para ser exitoso entre comillas, pero que le cierre macroeconómicamente, vos tenés que tener un 50% de pobres, y vas a tener más pobreza que Brasil, bueno, tenés un lío bárbaro. Es un desastre. Yo lo que digo es, con esto termino, mire, tenemos que volver a la medición anterior de la pobreza para ordenarnos macroeconómicamente de qué estamos hablando. Porque si no vamos a tener, y no se va a poder comparar con Latinoamérica, la mitad de la población en pobreza si seguimos con la medición de Macri. ¿Macri hizo mal las cosas? No, subió la vara. El tema es que subió la vara y tenemos un problema del sector externo enorme. ¿Cómo solucionás el tema de generar los dólares? Y que una cantidad de argentinos no consuman, porque cada vez que vos consumís, te guste o no te guste, te vas manducando dólares. Vos decís, me como unas galletitas, son todas argentinas, no, el packaging tiene producto importado en su tinta, en su hermano, la maquinaria. Vos decís, no, pero acá es casi todo importado, ¿no? Porque yo voy a decir, lo que están filmando, la luz, el tele, es casi todo importado. Pero vos decís, no, mire, yo tengo un consumo muy menor, hay producto, así sea la vacunación, así sea el alimento, así sea. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Restringir el consumo de un sector de la población para que no demandes dólares, para que los importadores importen mucho menos. Y si seguís exportando, te aparece el gap, la diferencia entre exportación e importación, para honrar los compromisos de la deuda. Dejas un páramo industrial y vendés vaquita, trigo. Estamos hablando del lado de la gente. La manera de hacer un páramo industrial es que la gente, todos esos no consuman. Si tienen trabajo, consumen. Claro, si no tienen. O sea, la desocupación. Pero, ¿para qué todo eso? ¿Para qué
otro nuevo suicidio industrial que va a ser la Argentina, o en este caso homicidio porque va a ser el profesor, bueno, como quiera. La desocupación, ¿para qué? Y para que no haya consumo. En el límite es para que no haya consumo, ¿está bien? Muy bien, entonces, ¿por qué no tiene que haber consumo? Y no tiene que haber consumo porque si los pobres consumen, también consumen dólares. Los ricos consumen más dólares, sí, se van al exterior, esto, aquello, compran auto importado, pero los pobres, por más que tengan, también, porque en la luz hay componente importado, en el gas hay componente importado, y en todos los productos, aunque vos digas, no, esto es, hay un componente importado. Entonces vos lo vas sacando del consumo. ¿Cuánto tenés que sacar del consumo? ¿Cuánto en cantidad de población para que resuelvas el tema externo vía balanza comercial y ahí tenga los dólares para pagar los intereses y todo lo demás de la deuda? Y con la nueva canasta va a ser cerca del 50%. Ahora, esto, Alberto, era lo que teníamos que discutir en las PASO. Ahora teníamos que estar discutiendo esto. Vos candidato, yo candidato. ¿Yo qué quería ser? Precandidato a presidente. Quería ser presidente, qué sé yo. Pero sí para discutir estas cosas. Porque si no pasa lo que está pasando ahora, que no se entiende. Dice, las estadísticas ahora están mejor. ¿Pero cómo están mejor? No, y además siempre está sobrevolando el índice de la UCA, ¿no? Claro. Que nadie lo cuestiona. Antes medía una cosa, o sea, cuando vos decías 8% de pobreza o 6% del gobierno anterior, la UCA te tiraba 20 y pico. Claro. Y ahora te tira 30 y 32. 32 lo último que tiró, sí. Pero yo te escuché en reiteradas entrevistas que te hicieron plantearle el debate a quienes hacen este índice de la UCA para ver cómo lo hacen, porque sería interesante también, porque si es mejor la medición de la UCA que la del INDEC, que el INDEC use lo de la UCA, digamos. Claro. Ahora, si lo de la UCA era, cuando nosotros nos fuimos, ¿cuánto es ahora? Pero a su vez, ¿cuánto tiene que ser para equilibrar la macroeconomía? Miren, este es un programa de economía y de política. Hagamos de cuenta en algún momento que lo único que estamos tratando, como un Estado Mayor del Ejército que tiene que tomar la colina y dice, bueno, y los muertos, y bueno, los muertos son los muertos, ¿qué va a hacer? Tenemos que tomar la colina. Bueno, supongamos que ahora decimos, mire, tenemos que conseguir un equilibrio macroeconómico, porque con desequilibrio es obvio que no va. O sea, tiene que tener consistencia. Bueno, muy bien. ¿Cuánto tiene que ser la pobreza en la Argentina con la actual vara que ha puesto el gobierno de Macri para la medición de la pobreza para que tengamos equilibrio externo? Bueno, si le vamos a explicar desde la macroeconomía al pueblo argentino que 1 cada 2 va a tener que ser pobre, bueno, para eso está la campaña. El esquema nuestro... Que lo explique Macri, a ver si lo votan así. El esquema nuestro era distinto. Ahora, cuando Alberto sale a decir las cosas que dice, y bueno, se complica, porque empieza a quedar como una verdad revelada, que ahora el INDEC estaba bien y antes estaba mal, y entonces las estadísticas que hicieron exitoso al gobierno de Cristina no existe más. Claro. Muy bien, la tiramos a Cristina a la basura, listo, bueno, ya está, listo. Isabel fue mejor que Cristina, se terminó la historia, en términos económicos, se terminó la historia. Total, para los peronistas, muy bien. Ahora, ¿y el equilibrio macroeconómico? ¿Cómo vas a un debate con los estudiantes de economía y le decís, sí, miren muchachos, para alcanzar el equilibrio externo, porque ya no tenemos más fondo afuera, ya no nos prestan más plata, si nos vuelven a prestar es porque podemos pagar. Entonces, sea como sea, vos tenés que tener un equilibrio externo, ni para pagar el principal, tenés que tener un equilibrio externo aunque sea para pagar los servicios los servicios de la deuda, porque si ni pagás los servicios de la deuda, bien, entonces decís, ¿cómo lo hago? Y entonces estás estudiando, estás enseñando en la facultad, ¿no? Dice, mire, no, tenemos que llevar un argentino cada 2 tiene que... Ah, bueno, no, muchachos. Entonces, este esquema es un esquema que hay que explicarlo, hay que explicarlo y es muy importante que se explique. Y a veces Alberto, como hizo con ese esquema de los remedios, claro, uno tiene la sensación que no terminan de hacer, ni siquiera de hacer las cuentas, no terminan. Yo acepto, y con esto, yo acepto que no sabemos cuántos son certeramente los jubilados en la Argentina. O sea, Guillermo, ¿cómo no vamos a hacer? Bueno,
porque hay jubilados nacionales que van por el ANSE, hay jubilados provinciales, hay... ¿Viste? Te quedaron ahí algunas cositas entre nación y provincia que se arma un número, sobre todo en las provincias, donde, ¿viste? Entonces, listo. Hay regímenes especiales también de jubilaciones. Entonces, la verdad que estás entre 6 y 7 millones. Entonces yo decía, che, ¿cómo no vas a saber? Bueno, no lo sabes. Ni Mirta Tunis lo debe saber. Claro, no importa, pero vos estás entre 6 y 7 millones. ¿Está bien? Entonces vos preguntás y decís, bueno, ¿cuánto gasta un jubilado de remedios por mes? Y vos decís, mira, 2.000, 3.000 pesos por mes, mínimo. Pero vos haces 6 millones por 3.000. Te da 18.000 millones por mes. Y eso multiplicarlo por 12. Estás arriba de 200.000 millones de pesos. Estarías cerca de 220.000, 215.000 millones. Bueno, ¿sabes cuánto es eso? El Estado Nacional recauda cerca de 4 billones. 4 billones con B. Billones, 4 y 12 ceros. De los cuales un tercio de eso va para jubilaciones y pensiones. No lo podés gastar en otra cosa. O sea que te quedan, bueno, número redondo, te queda 3 billones 800, 3 billones 700. De ahí tendrías que pagar los remedios. O sea, que sobre 2 millones 800, 2 millones 900, 700, tenés que sacar 220.000 millones de pesos para los remedios. O sea que estás sacando cerca del 8%. Es imposible, no existe. Pero ese sería el problema. No, el problema es que a partir de que vos decís que le voy a dar a los abuelos todos los remedios gratis, nunca más te compras un paquete de café aspirina. Es la vida, muchachos, es la vida, ¿está bien? Es imposible de administrar. Yo lo que quiero escuchar es cómo vamos a reactivar la economía. Bueno, eso es lo que quiero escuchar. Fíjate el último informe de ADINRA, que es la cámara que nuclea todas las cámaras empresarias del sector metalúrgico de la Argentina. O la gran mayoría de las cámaras, ¿no? Cuando digo sector metalúrgico hay que tener en cuenta que es el sector electrónico, el sector de metalmecánico, el vinculado a la industria automotriz. Bueno, capacidad instalada a mayo de 2019 en funcionamiento 51%. Es decir, estamos cubriendo los costos fijos de manera... No la capacidad instalada, sino la utilización. La utilización de la capacidad instalada, perdón. Para que se entienda. En la cantidad de 10 máquinas tenemos 5 funcionando, para que se quede más claro. Quiere decir que con eso no cubrimos ni los costos fijos en algunas empresas. Por lo tanto, estamos en un quebranto espantoso en el sector. Toda la encuesta que realizó ADINRA es toda negativa, menos empleo, no va a haber inversiones. La industria automotriz está en una situación terminal. Y algo que quería comentar, que también, que al no estar Guillermo en la carrera, se dejó de hablar de que Macri se fuera para que fuera un beneficio para la Argentina. Es como que esta campaña le está sirviendo de nube, de neblina, como para seguir... Es verdad, Pastor, la solución era que se fuera para Macri, que no lleguemos a que nos fundamos todos los que estamos en el rubro metalúrgico, que hubiera un gobierno de transición que empezara a acomodar y asumiera el costo de tomar algunas decisiones. Nadie lo dice en ningún medio, por más que busques desvuelta por todos lados, como que lo están tapando y lo están dejando. Me lo dijo Chiche Helmut, que me llamó ayer, un par de días. Me dice, mira, cada vez que veo el diario y veo el quebranto de una empresa, viste que están saliendo todos los días, que va a Sequeta, que 1882, y las que salen, porque eso es cuando el dueño informa, como para que tenga un poco, a ver si el gobierno va y le tira una... Pero ¿sabés lo que dice? Bueno, basta. Bueno. Y entonces me dice, cada vez que me aparece uno de estos temas, me acuerdo de lo que vos decías, que mientras esté Macri, una gran empresa, una empresa importante va a tener problemas. Claro, porque no se debate la sustancia de la economía. Si vos reactivás, si vos llevás las fábricas en el uso de la capacidad instalada a un índice normal, 80%, que es más o menos, 80, 85, al 100 nunca llegás, es 80, 85, 90, siempre tenés una máquina reparándose esto, aquello, así que el normal, el estándar es 85, está cerca 90. De 100, comprás máquinas nuevas porque empezás a invertir también. 85, 90 es un tema, ¿viste? Por aparte, si compras una nueva tenés que parar una porque en realidad tenés que rearmar la línea, entonces siempre hay un 10% que es normal que no se esté utilizando.
90, como para que tengas idea, ese no es que hay que llegar al 100, al 90 ya se considera, pero bueno, si ese 50 lo llevas a 75, 80, demanda importaciones. No, entonces la balanza comercial te va a... Es que esto es la explicación de por qué vas a... Entonces, miren, para no deprimir innecesariamente, nosotros no le podemos decir a la sociedad argentina que 1 cada 2 va a tener que ser pobre para solucionar el tema externo. Y si no, que digan cómo, porque no me pueden decir para el año que viene que en realidad nosotros con vaca muerta... Lo de vaca muerta, muy interesante. Entonces vos le decís, mire, ¿tenemos que exportarlo o lo tenemos que usar? No, vamos a exportar el gas de vaca muerta. Muy bien, y al precio internacional, sí, está bien. Pero ¿no sería mejor tener el gas muy barato en la Argentina para que ese insumo haga que las industrias sean mucho más competitivas y generen empresas, las panaderías, todo lo que usan gas? ¿No sería mucho más lógico? Y no vas y buscar de solucionar el tema externo como hay que solucionarlo, poniendo las retenciones en el lugar que lo tienen que poner, en el espacio económico competitivo que tenés en la Argentina, que es la pampa húmeda, que es la que te permite ir resolviendo el tema externo. Pero claro, para eso tenés que romper unos huevos, y los huevos que tenés que romper son de los oligares, de la pampa húmeda, no el resto. Ahora, si vos querés que te aplaudan en la rural, si el esquema es como le pasó a Felipe Solá en su momento cuando con el famoso Cadillac dio la vuelta a la pista de la rural y lo aplaudía. Bueno, si esto es lo que vos estás buscando, bueno, entonces tenés que verbalizarlo, tenés que decirlo, y para esto estaban las PASO. Claro, ahora decir, bueno, che, pero ya no hay... Bueno, ¿y cuándo lo vamos a hablar? No, yo creo y espero que no, pero ¿cuándo lo tenemos que hablar? No es que está en discusión qué vamos a votar, está en discusión cómo vamos a gobernar, si es que vamos a gobernar. ¿Cómo estás viendo las elecciones, mi querido pastor? Y complicado, al menos lo que es en las bases, mucha gente herida, hay mucha gente lastimada que quedó afuera, que no encontró lugares, salieron corriendo para diferentes espacios, incluyéndome, y por supuesto algunas intendencias que uno va escuchando, cosas que van diciendo que no están conformes con los armados de las listas, como que hubo un poco de presión ahí en eso, y creo que eso juega en contra, desgraciadamente. Finalmente lo que está diciendo Arregué es que las elecciones que hace 60, 90 días la estábamos ganando por más de 20 puntos, hoy se está complicando. Y uno los empieza a ver también en las encuestas. Falta una semana más para las encuestas. Es una situación económica espantosa, Guillermo. Yo me acordaba, yo tengo 40, ¿no? Y recordaba la época de Menem, porque a veces se tiende a comparar este gobierno con el de Menem. Pero en el de Menem uno recuerda, bueno, se empezaron a privatizar las empresas, había un montón de gente que quedó sin trabajo de esas empresas, pero por lo menos te podías poner un videoclub, una cancha de pádel, te comprabas un Dacia, un Lada, ¿te acordás lo que venía? Sí, claro. Hacías de remis y podías vivir. Hoy en día, si uno tiene que cerrar su empresa, ¿a dónde va? No tenés nada para hacer, vas a la calle directamente. La situación de hoy es extremadamente peor. Sí. Y lo que pasa es que como no es la economía lo que va ordenando y no hay mensajes claros, y del otro lado te están diciendo ya llegamos al otro lado de la orilla, y este debate no está, porque si en la televisión estuviéramos debatiendo alrededor de la pobreza, no contándolo, sino cuántos pobres necesitamos para el esquema económico de Macri para que dé la vuelta, y decir, mire, no vas a dar la vuelta con 30% de pobre y 35%. Ese es con la vieja canasta. Con esta canasta vas a estar en el 50%. Bueno, entonces... Además le obligás a blanquear que ellos blanqueen lo que quieren hacer, porque si no... Ellos van a tener que explicar. Digo, la medición de la pobreza, y esto quiero que quede claro, al ponértela de una manera más exigente, también te exige para solucionar el tema externo. Mirá, cuando Macri plantea el primer esquema de
de gobierno que obviamente después se le genera una inconsistencia absoluta, pero la primera semana, 10 días, 15 días, 20 días de gobierno, se va Davos, se va con Massa. Yo le digo, miren, cuidado que con 25% de pobres esto da la vuelta. Entonces me decían, pero si ya hay 25% de pobres, no, miren, no hay 25%, si acá hubiese 25% de pobres, no había problema del sector externo. ¿Cómo vamos a tener 25% de pobres y encima vamos a tener problemas del sector externo? Acá hay, escúcheme, en sentido común. Entonces el economista, fuera de la televisión, en la mesa, te decía, sí, la verdad que sí, pues si el equilibrio macroeconómico, tenemos 25% de pobres y tenemos que tener cepo, tenemos un lío bárbaro. Entonces, está bien, o sea, con 25% de pobre estás en equilibrio. Si no, es ridículo. La Argentina, ¿cuánto tiene que tener? Bueno, como me pusieron una medición donde me quieren decir que tenemos 25, 28, 30, 32, ahora el equilibrio con esta medición es en el 50. Dios mío. Claro, con lo que yo tengo en la cabeza, que para tratar de tener la continuidad y poder comparar con el gobierno de Menem, con el gobierno de la Alianza, desde que se mide la pobreza, bueno, hoy en la pobreza en la Argentina está 20, 22% y tenemos que llegar al 35% con esa canasta. Con la nueva canasta vas a tener que explicarle a la sociedad que 1 cada 2. Claro, y bueno, ¿por qué la definición de pobre? Pues si yo tengo zapatos, bueno, a mí me gusta botinado y a mí me gusta mocasín, pero los dos son zapatos. Bueno, son definiciones que vos diste. Vos diste una definición de pobre para hacer quedar de una manera tal al gobierno anterior, porque era lo que vos querías públicamente, que ahora te estás mordiendo la cola. Entonces yo le digo a Alberto, miren... En realidad casi todo lo que hicieron se les vino en contra. Pero alguna de esas historias, como es esta del INDEC, los nuestros, porque ellos tienen derecho a hacer eso y hagan la campaña como quieran. Ese problema si quieren hacer un video revoleando bolsos, bueno, que lo hagan, tienen derecho. Estamos en la arena política y en la arena pública discutiendo. Listo. Lo que es una estupidez que nosotros hagamos un video así. Bueno. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué nosotros convalidamos lo de ellos? ¿Por qué lo convalidamos? Porque nos parece que te va a traer votos del segmento que estás discutiendo. Y yo digo, mirá, por ahí te trae algún voto, pero perdés la verdad histórica. Lo que era bueno termina siendo un desastre. Lo que era bueno termina siendo un desastre porque si aumentamos la pobreza, si Cristina en 8 años de gobierno pasó del 22,3 al 26, como dice Alberto, fracaso, o al 28 o al 30, como dice el gobierno, y entonces no sirve. No sirve. Fuimos un gobierno que fue un desastre. Bien, por eso las estadísticas a la vuelta del proceso son tan importantes. Y cuando vos hablás en las reuniones empresarias que tenemos con los compañeros, explicás esto, se entiende perfectamente. Entonces la doctora dice, ¿y por qué Alberto dice esto? Y yo no sé por qué Alberto dice. ¿Tendrá algún comunicador, alguno que le ha dicho, no, sí, digan esto que... algún asesor? Digan esto que sirve, que queda bien, y que en todo caso no tenemos que discutir cuánta pobreza deja... Además, en un contexto que volvemos a lo que conversábamos en el programa anterior, de que te van a meter la reforma, o quieren meter la reforma laboral, y están atacando por todos lados, ¿no? Con este programa donde se hace una parodia de dirigentes sindicales que son todos ladrones, ese que sacó Canal 13. Claro. O el otro día el informe de la Nata donde comparaba el sindicalismo argentino con el sindicalismo brasilero. Pero claro, si nosotros aceptamos que los brasileños se manejan un 40% de pobres, ¿sí? El sindicalista brasilero, por supuesto, que es alguien que va a pelear. Si ya sabe que está perdido desde el vamos. Y ni siquiera teniendo un presidente que fue sindicalista, lo pudieron revertir en gran medida, si bien habrán mejorado muchas cosas. Pero nuestro movimiento obrero organizado es digno de admiración, a pesar de que como en todas las instituciones tendrá gente mejor, gente peor, eso es lógico, pero es la base fundamental de la defensa de los trabajadores. Tenemos que tener esto muy claro. Una reforma laboral que vaya contra el movimiento obrero va contra todos los trabajadores, los que están sindicalizados y los que no. Doy un ejemplo. Yo soy profesor universitario, ¿no? Y el como Alberto. Como Alberto también. Soy pyme y profesor universitario. Pero en la universidad la mayoría de los profesores no está sindicalizado. Ahora bien, todos están esperando a ver cuánto negocia ese pequeño grupo
que es el que nos representa, que es el gremio, y que se sienta a la mesa de las paritarias y negocia, y bueno, después lo cobramos todos. Entonces yo no veo a ninguno que diga, no me den el aumento que consiguieron los sindicalistas. Bueno, y así, pero bueno, pero es muy fácil, porque a veces todas estas estrategias de campaña también se caen de nuestro lado y empezamos a tener el mismo discurso, que es lo que decías vos recién. La reforma laboral ellos la necesitan porque tienen que incrementar la tasa de ganancia empresaria por unidad vendida y no por el total vendido. El esquema peronista es, discutimos la tasa de ganancia por unidad vendida, la baja, pero te doy volumen. Entonces te llevas menos por cada unidad, pero como vendés muchas unidades, ese menos que te llevas por muchas unidades, te da la que necesitas. En el esquema neoliberal, la discusión es por unidad vendida, por eso va sobre sueldos y salarios. Yo tengo que bajar en el valor agregado que genera la unidad de producción sobre los insumos comprados, tengo que bajar la participación de los sueldos y salarios en ese valor agregado. La discusión empieza a ser entre la retribución del excedente bruto de explotación, retribución del capital más la retribución empresaria, contra sueldos y salarios. Porque saben que no van a tener volumen. Si vos sabés que no vas a tener volumen... Y bueno, si vamos a un esquema de 50% de pobre con baja de consumo, bueno, es todo obvio. Está lógico. 50% con la medición de Macri, ¿no? Eso es obvio, sí, esto es lo que te está pasando, esto es así, y esta es la discusión que vas a ver, y entonces la reforma laboral lo que te permite es que vos puedas bajar la participación de sueldos y salarios en el costo total. Entonces te aumentas, en función del precio vendido, lo que se lleva la patronal, el capital, etcétera. En Brasil la reforma laboral tuvo cosas realmente de sinsabores importantes. Por ejemplo... La hizo Temer, Sí. Que era vicepresidente de Dilma, ¿no? Sí, porque claro, si no, claro. Sí, si no parece que pasa claro. todo... No, claro. Y en realidad no hubo una activa protesta, ¿no? Fue pasando. Bueno, por ejemplo, para que tengan claro cómo vienen destruyendo el modelo de organización peronista sindical. En esa reforma, la discusión entre el obrero y patrón está por encima que la discusión del colectivo sindical. Y también el de la empresa. Entonces vos tenés un sindicato discutiendo ramas, por ejemplo la industria automotriz, pero si una comisión interna, por ejemplo la de Fiat, tiene otra negociación con su patronal a la baja, vale por la otra. Porque en la Argentina eso podría ser si es al alza, por eso las discusiones salariales son los pisos, las discusiones sindicales son los pisos, todo lo que se consiga por arriba, lo consiguen por arriba, pero acá no, si es por abajo, va por abajo. Se presupone que si una empresa contrata a un personal, a uno, en un trabajo exclusivo, es relación de dependencia. No es que vos le podés decir, no, facturame porque las cargas sociales... Eso está penado por la ley. Estaba penado en Brasil y se da por sentado que hay una relación de dependencia. Bueno, ahora ya no más. Y si hay no, arregla todo como contratos de tributo... trabajo de uso exclusivo. Bueno. Entonces el tipo contrata con vos lo tenés siempre como monotributista, las cargas sociales no se las pagás, y se terminó la historia. Bueno, naturalmente que eso desordena el modelo sindical, y si se hizo en Brasil, es muy difícil para la Argentina. Tuvo un presidente sindicalista, claro, 8 años, pero eso es increíble, que no haya habido una reacción. Yo creo que acá los nuestros van a pelear a muerte. Por eso tenemos que no dejarnos llevar, como el programa que te hacía La Nata el domingo, donde atacaba toda esa cosa. Bueno, es que todo va en esa dirección. Va ordenado en la dirección de lo que decía el pastor. Ellos ya están pensando cómo van a gobernar. Este es el problema. Hace 60, 90 días estaban preocupados porque quizá iban presos. Ahora están pensando cómo van a gobernar y te las van preparando. Toda esta miniserie,
lo otro, esto que estás diciendo vos, va en la dirección de desarticular lo último que le queda al movimiento obrero, al movimiento peronista, que es el movimiento obrero organizado. Y que, como decía el pastor, no es casualidad que no haya abundancia de dirigentes en nuestras listas. Claro. Cuando era obvio el 33% cuando yo era chico, no se discutía. En todo caso, los muchachos te discutían del 33 para arriba, pero el 33 era el piso. Bueno, ahora los tenés. Ahora, eso es un armado de las listas, como vos decías, que en realidad es complicado. Es complicado porque lo metodológico también es ideológico. No es que cuando vos decís la metodología de cómo se armaron las listas es una metodología complicada. La metodología también hace parte de la ideología. Y hay algunos que quedan adrede, quedan afuera adrede, digamos. Bueno. Después hay otra cosa en la atmósfera que también está instalando el gobierno, que es asociar al peronismo con la vagancia. Cosa que históricamente... Hay que decir que, por supuesto que no es así, ni históricamente, ni filosóficamente, ni doctrinalmente. De eso no hay ninguna duda. Porque cuando empezó Perón, vos tenías 14.000 estudiantes en las universidades, y cuando se fue tenías 41.000. Y yo digo, que no trabajaba ninguno. Después, mi universidad, que hoy es la UTN y antes Universidad Obrera Nacional, tenías que trabajar y estudiar. O sea, era obligatorio. Si no trabajabas, no podías estudiar. Entonces, por favor, y eso fue casi hasta la década del 80, así. ¿Cómo está viviendo este proceso el sector religioso vinculado a los evangélicos? ¿Cómo ves que penetró esto? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves ese voto? ¿Cuál es tu evaluación? Y hay muchos cristianos que querían participar, fueron atraídos por la gente de Gómez Centurión, o sea, muchos fueron levantando gente por ahí, al no encontrar el espacio, no encontrar un lugar donde poder estar, o sea, compartir, digamos, porque... Ni siquiera compartir. Ni compartir, entonces como que sabemos que salió este hombre con la ambulancia, y bueno, y levantó mucha gente, y ahora, bueno... El mensaje es el mismo, lo que yo decía en el programa pasado, que los evangélicos no solamente, o sea, somos pañuelos celestes, o sea, pensamos, comemos, vivimos, o sea, trabajamos, tenemos negocio, empresa, o sea, hay un montón en el ámbito cristiano que hacen un montón de cosas, pero que, bueno, pareciera que, y sin embargo, con eso solo está bastando como para llevarse gente y voto peronista. Sí, lamentablemente se está repitiendo una imagen que vivimos hace 4 años atrás. Por eso creo que hay que preservar y perseverar con el CEJUS, ¿no? Sí. Que es la institución que vos tan dignamente conducís, juntando y explicando. Este quizás no es el momento cuantitativo, quizás este es un momento más cualitativo, sí, de encontrarnos con los pastores, hacer un diagnóstico preciso, hacer una prognosis adecuada, mantener los espacios que nosotros supimos construir, porque a la larga esto se va a ver reflejado. Pero este es un momento, porque lo que él está diciendo de los sectores evangélicos que se habían aglutinado a través del CEJUS para participar en la contienda política, obviamente, vos imaginate que empezaron a ser convocados de otros sectores. Y además... Lo mismo pasó con el nacionalismo. Exactamente, lo mismo. Además, nosotros, todos atraídos por una propuesta muy sólida, porque no es solamente pro vida, porque a veces el riesgo es ser pro nacimiento nomás, porque nosotros proponíamos una economía donde ese niño que nace pudiera acceder a todas las necesidades, donde los padres pudieran trabajar, donde todo el mundo se pudiera desarrollar. Por eso hablamos tanto de la reactivación. Hablábamos finalmente de comunidad. De comunidad. Donde sí, cada uno realzar los lazos comunitarios. Se realiza si la comunidad se realiza. Exactamente. Pero esto es lo que estamos. Por eso te agradezco enormemente el esfuerzo que estás haciendo con el CEJUS y sé que estás convocando a los pastores para esclarecer en esta situación. Decirle, mire, se repitió algo, pero mire,
en el corto plazo van a ver que estos muchachos vuelven a tener una característica no adecuada para decir la verdad, para decir que están mintiendo nuevamente, y lamentablemente los nuestros no abrieron los brazos para convocar al conjunto como hubiese sido deseable. Pero bueno, no estamos discutiendo que vamos a votar, nosotros tenemos conducta partidaria, pero sí estamos discutiendo el plan de gobierno y hacia dónde van, y la posibilidad de que esto se ponga difícil, como lo estás viendo vos en San Vicente, como lo estás viendo vos en tu trabajo, como los ves cuando vos le decís, mire, si tienen que resolver el sector externo y mantienen esta medida de pobreza, y 1 de cada 2 argentinos va a tener que ser pobre. Si volvemos a la anterior, a la que hizo Alfonsín, a la que llevó Menem, a la que llevó la Alianza, a la que llevó nuestro gobierno, y va a estar en el entorno del 35%, que es una barbaridad. Por eso, Alberto, no pontifiques tanto de que estas estadísticas están bien. En el próximo programa le hacemos otra corrección a nuestro candidato también sobre qué pasa con las tasas de crecimiento. Los corregimos, ya tengo edad para poder corregir. Ustedes no, porque son jóvenes, pero yo sí. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el programa que viene. ¿La pasaste bien, Pastor? Bien, perfecto. ¿Pasaste bien, José? Como siempre, muy bien. Nos vemos el miércoles que viene, entonces esperemos que Chaliú ya esté de vuelta.